La música, ¿quién no tiene memoria musical? ¿Quién no ha sentido una pasión, un amor, un dolor, una tragedia, una alegría tremenda, la sensación del enamoramiento a través de la música? Si es que la música es como el perfume, es el olor del sonido, nos trae recuerdos, nos trae anhelos, nos trae incluso la memoria de nosotros mismos cuando nos olvidamos de quiénes somos. Hay dos mujeres que saben mucho de música, que la saben usar para tal vez curar enfermedades del alma. Una es Eva Muñoz del Mazo, que es psicóloga, y luego está Antonia de la Torre, que es... Esto es increíble porque yo creo que también me lo digan, musicóloga. Eva, Antonia, buenos días a las dos, que sé que estáis con un manos libres. Vamos a ver por primera vez en antena si funciona el sonido, si no tendré que hablar individualmente con cada una. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Pues se oye muy bien, se oye muy bien. Vamos a ver, psicóloga sé lo que es. ¿Musicóloga es qué es? ¿Psicóloga a través de la música o cómo? Bueno, psicóloga está claro. Sí, sí. Musicóloga, bueno, es un especialista en música, sin más, de historia de la música, historia y ciencias de la música. Nada tiene que ver con la psicología. Perfecto. Con la historia. Perfecto. Y a partir de ahí, utilizando la música como leitmotiv, uno es musicoterapeuta. Eso es. Luego aparte está la musicoterapia, que somos las dos musicoterapeutas también, y que ya es el uso terapéutico con la música. Bueno, ¿el uso terapéutico de la música llega a curar no solo el alma, sino también el cuerpo? Bueno, la musicoterapia se puede utilizar a muchos niveles. A nivel fisiológico se producen muchos cambios. Hay patologías que nunca vamos a poder curar, pero sí se pueden mejorar, sí se puede facilitar mucho los estados también emocionales que están asociados a esas patologías, y se pueden producir, por ejemplo, pues a nivel de estrés, muchísimos cambios muy beneficiosos de manera fisiológica también, como dices. Bueno, está claro que el famoso refrán "la música amansa las fieras" está más que demostrado, y tú le pones a un niño estresado una musiquita y al final acaba relajándose, o cuando tú estás fatal, si te pones una música clásica, es cierto que se aplacan los nervios, ¿no? Pues sí, en muchos casos sí. La música se aplica de manera terapéutica, entre otras, tiene la capacidad de relajar fisiológica, emocional y mentalmente. Igualmente puede permitir a la persona contactar con sus emociones más inconscientes y descargar emociones arraigadas de rabia, de agresividad, de tristeza, etcétera. Facilita la liberación y la relajación, puede. Aún así no es su único objetivo, también tiene capacidad de activar y dinamizar a las personas, motivarlas hacia ese cambio terapéutico que estamos buscando, y todo va a depender de las necesidades de cada persona. Las diferentes herramientas terapéuticas que se utilicen va a depender justamente de la patología, de la persona, de las necesidades de ese paciente. Pero bueno, a priori, si uno llega a una consulta con cualquier tipo de problema, vamos a poner en este caso emocional, ¿cómo se hace una sesión de musicoterapia? ¿En qué consiste? Principalmente hay una entrevista con ese paciente, con esa persona, si podemos hablar con él. En el caso de no poder, pues se tiene la entrevista con la familia, se pasa una evaluación inicial, se rellena unos documentos, nosotros rellenamos unos documentos con los datos que necesitamos de ese paciente, y a continuación se tendrán unas sesiones personal en directo con ese paciente para empezar esa evaluación inicial, para, una vez conocer bien la patología, las necesidades, poder establecer un programa terapéutico especial para esa persona, siempre dependiendo de las necesidades del paciente, y consiste en utilizar la música, el sonido, el movimiento corporal como medio terapéutico de comunicación, justamente para conseguir esas necesidades en un espacio concreto, que se prepara para esa sesión en concreto, y a través de la música, del sonido, de la voz, se establece ese vínculo terapéutico entre el terapeuta y el paciente. Oye, de la misma manera que cuando vas al médico, a un médico de cabecera normal, y te receta a lo mejor pues unas pastillitas que vas a la farmacia y las compras, luego puedes hacer el tratamiento en casa con tu propia música, si es del estilo de la que vosotros recomendáis o no. Bueno, nosotros trabajamos principalmente, antes que nada, con la música que el propio paciente hace. ¡Ay! ¿Eso cómo es? Claro, normalmente tenemos la idea, y de hecho se utiliza también muchas veces, que el paciente o el grupo escucha música de manera, bueno, pues más receptiva. Sí.
pero una de lo que más se utiliza en musicoterapia, de las técnicas que más se utilizan, es precisamente la improvisación musical que el propio paciente hace, es decir, sin necesidad de que el paciente tenga conocimientos musicales, que sea él o ella el que de manera creativa exprese sus emociones, se comunique a través de los instrumentos, de la voz, es decir, que el paciente hace música de manera activa y tiene pues otro tipo de efectos muy diferentes a los que tiene el hecho de simplemente escuchar música y trabajar. Son maneras de trabajo diferentes que muchas veces se pueden complementar, pero nosotros trabajamos más desde, como te digo, desde el hecho de hacer música de manera más activa. Igual que cuando una persona va a un tratamiento psicoterapéutico, un psicólogo verbal, no el psicólogo utiliza las mismas palabras para todos los pacientes, claro, sino que dependiendo, pues exactamente igual. Si utilizamos una música registrada para todos los pacientes, no tendría sentido en principio. Es decir, cada paciente tiene unas necesidades musicales, emocionales, rítmicas diferentes, que las pone en juego cuando se improvisa con esos instrumentos, con su propia voz o con su propio cuerpo. Y el terapeuta, con esa improvisación, es con lo que trabaja de forma terapéutica. Bueno, el terapeuta está claro que a través de los sonidos que provoca esa descarga emocional del paciente tiene que ponerse en sintonía con lo que le está pasando y a partir de ahí construir pues unas corcheas que le sean buenas y beneficiosas para su evolución. No es fácil, ¿eh? Sí, justamente, es muy importante en todo tipo de terapia y en musicoterapia pues también la empatía que se produce con el paciente y saber, pues justamente como tú dices, sincronizarse y empatizar con esa emoción determinada que tenga el paciente en ese momento y poder contenerle, poder apoyarle y poder ayudarle a expresar las emociones que tenga en ese momento, a establecer una comunicación y bueno, todo el proceso que se puede desarrollar a partir de ahí. Entonces, como decíamos y como tú nos preguntabas, no hay una receta mágica. Claro. Eso que muchas veces nos venden de un CD para curar la depresión o una obra concreta para curar determinadas emociones, no es real. Eso es un poco pues algo de marketing que se estará poniendo muy de moda, pero no es real. No hay una receta mágica ni un instrumento que vaya bien a todo el mundo. Cada persona tiene unas necesidades y unas características y nosotros estudiamos mucho la individualidad y la subjetividad de cada persona, no solo de cada patología, sino de cada persona que tenemos delante y trabajamos con eso. Pero, por ejemplo, si yo voy a vuestra consulta, elijo, no sé, ¿tenéis varios instrumentos ahí o me dais uno en concreto o lo elijo yo? Claro, como te hemos comentado antes, pasarías una entrevista, hablaríamos contigo, cuáles son tus necesidades, qué es lo que estás demandando al entrar en una consulta de musicoterapia y a partir de ahí se diseñará un conjunto de instrumentos o bueno, la forma Sí, de comunicarme yo a través de tocar o golpear un instrumento, porque en mi caso, como no sabría, lo mismo lo golpeo, pero bueno. Se diseñará los instrumentos o el setting apropiado para tus necesidades en ese momento. Lo que sí es muy importante es que el musicoterapeuta debe ser un musicoterapeuta cualificado y titulado para poder trabajar en este contexto musical. Y en este caso, como nosotros trabajamos desde el modelo Benenson de musicoterapia, que es un modelo no verbal, no utilizamos la palabra hablada, pero sí la palabra cantada, todo el tema corporal, todo el tema gestual, con mucha fuerza de comunicación y no el lenguaje verbal, sino es una psicoterapia no verbal utilizando como herramienta la voz, el movimiento y los instrumentos. Hombre, estoy viendo por lo que estéticamente me planteas que se puede hacer también musicoterapia en grupo, ¿no? Sí, se utiliza mucho la musicoterapia en grupo con distintos tipos de necesidades, en distintos entornos, puede ser en un entorno, pues un hospital de día, residencia geriátrica, hospitales de otro tipo, con hospitales psiquiátricos, por ejemplo, en ámbito educativo, es decir, se trabaja mucho el ámbito grupal, incluso también en empresas. Y bueno, y con la musicoterapia, vosotros cuando habéis visto llegar a un paciente, llamémosle así, que además que lo son, con un problema determinado, a lo mejor de estrés, no sabe llevar para adelante una situación mala que le ha tocado en la vida, la pérdida de alguien, ¿habéis visto la evolución en la manera, a lo mejor simplemente golpeando un instrumento al principio con cierta ira, con cierta rabia, y cómo se va dulcificando después? Claro, lo importante es que es un proceso. Eso sí que hay que dejar muy claro
a los pacientes. No es un remedio, no hay ninguna receta para que esa persona apacigüe ese estrés o pase por ese duelo más rápido. El proceso y el duelo y su terapéutico va a ser a lo largo del tiempo que esa persona necesite. Es decir, se va viendo una evolución, pero a lo largo de las sesiones, porque es el propio paciente el que elabora su trabajo. El musicoterapeuta va ayudando a que vaya elaborando el trabajo de duelo, por ejemplo, en caso de una pérdida o el caso o un estado de estrés, por ejemplo. A mí lo que más me gusta de todo esto es que hay personas que dirán me siento mal y ni siquiera sabrán el por qué, ¿no? Y dais como la oportunidad de un vehículo de expresión inesperado. A lo mejor uno no tiene palabras para explicarlo, no sabe, no quiere, es tímido, sí. Pero a través de la música sí puede decir lo que le pasa, ¿no? O podéis descubrir algo que tiene callado y que no sabe cómo sacar. Sí, justamente. La verdad que es precisamente esto que comentas es una de las herramientas. La música es una de las herramientas que mejor se adecuan a esto, porque muchas veces no tenemos palabras, como tú comentas, para expresar las emociones. A veces las emociones son contrapuestas, el lenguaje verbal de alguna manera es limitante muchas veces. Y precisamente con la música muchas veces se da esta situación de expresar incluso cosas inconscientes que no sabemos que están ahí, pero Exacto. Que aparecen a través de la música. Exacto. Y no tenemos manera muchas veces de controlarlo. Muchas veces en el discurso verbal los pacientes, pues cuando tocan con temas duros, con temas emociones, pérdidas, todos tenemos un poco a defendernos, ¿no? Y a través del lenguaje verbal muchas veces nos defendemos, nos protegemos. A través del lenguaje no verbal no hay defensa posible. Se conecta de una manera muy muy directa con las emociones, incluso como comentábamos, con emociones inconscientes, y sale todo de una manera mucho más directa. Entonces eso a la hora de trabajar es algo pues muy importante y es algo que tenemos a nuestro favor, incluso en pacientes que no tienen un lenguaje verbal, como puede ser el caso de personas autistas, claro, o de personas que ya han perdido el lenguaje, la capacidad de expresarse con el lenguaje verbal, como casos de Alzheimer ya en etapas avanzadas, se produce, o estados de coma, también trabajamos con personas en estado de coma, no hay un lenguaje verbal, pero sí hay una sensorialidad, se puede escuchar, porque la persona en coma no se puede comunicar, pero está oyendo permanentemente claro. El ambiente. Podemos llegar a esa persona a través del sonido, claro. A través de las músicas que son importantes en su vida, que tienen una importancia emocional, a través de las voces de los familiares, por ejemplo, a través de diferentes sonoridades. Entonces, en estas personas muchas veces las terapias verbales son muy limitadas, no se puede llegar a estas personas o no se les presta una herramienta para que ellos se expresen porque ellos de forma verbal no pueden expresarse así. Bueno, te voy a decir una cosa, para los niños, incluso me estoy pensando ahora en los casos de maltrato, en los casos que no saben expresar lo que les está pasando, en algo que viven como un trauma, quizá la música les ayude muchísimo, es una manera de entrar en contacto directo con lo que les está pasando. Claro, además por el carácter de por sí lúdico que claro. tiene la música, justamente con niños que bueno pues están acostumbrados a estar de una terapia a otra, el ir a una sesión de musicoterapia no lo sienten como una terapia, porque por el carácter es un juego, lúdico, claro. No lo entienden así, con lo cual entran mucho más fácil, y porque es una vía de expresión, para ellos es estar jugando, van a musicoterapia, saben que eres un musicoterapeuta, saben que van a una sesión, pero luego no hay algo que les condicione, nadie que le pregunta nada, con lo cual todas esas emociones, conscientes e inconscientes, surgen y salen y fluyen de manera muy natural. Oye, pues Eva y Antonia, muchísimas gracias porque nos habéis acercado a un mundo maravilloso que es la terapia para cualquier tipo de dolencia del alma o incluso física, para aplacar muchos tipos de contraindicaciones que tiene a lo mejor un tratamiento dañino a través de la música, y nos habéis acercado un poquito más a este mundo. Para alguien que quiera acercarse a vosotras, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo se pone en contacto? Bueno, pues pueden contactarnos en la página web www.isomus.com. Y bueno, pues ahí tenemos un poco toda la oferta de clínica que tenemos. También hacemos formación para musicoterapeutas que se quieran formar en Madrid, en Sevilla, en Andalucía. Y bueno, pues a través de la web vienen nuestros mails de contacto, nuestros teléfonos. Y igualmente musicoterapia Córdoba, musicoterapia Sevilla, musicoterapia Andalucía, musicoterapia Madrid. Nos encontráis fácilmente en la web como Isomus. Y bueno, pues eso tanto para clínica como para formación.
como proyectos, tanto en asociaciones, hospitales. Bueno, pues sin ningún problema, estamos a su disposición. Pues Eva y Antonia, muchísimas gracias por habernos traído esta sintonía tan buena, ya que hablamos de la música, Sí. con una manera de curar muchas cosas, que es lo que nos hace falta a día de hoy con lo que está pasando. Gracias. Claro que sí, muchas gracias a vosotros. Un besazo, hasta pronto. Hasta luego.